Nuestro tema principal escogido fue el principio transductor ultrasónico, en el cual pues veremos un poco más adelante el funcionamiento y el tipo de aprovechamiento que se le puede dar a este tipo de sensores. Inicialmente, nuestro sensor ultrasónico se clasifica en la categoría de sensores de nivel y proximidad. Este tipo de sensores se los puede ver muy usados en las aplicaciones como por ejemplo envasado, sistemas de control para monitoreo de llenado, detección de obstáculos en sistemas inteligentes. Pues ahí es donde entra nuestro sensor ultrasónico, ¿no? Que básicamente se limita a medir la proximidad de un objeto respecto al sensor o determinar si algún objeto está cerca y así ser detectado por ese mismo. Pues ya entrando un poco más en la parte de nuestro funcionamiento acerca del sensor ultrasónico, tenemos que tener en cuenta que pues él puede ser un transductor de entrada y un transductor también de salida, ¿no? Este tipo de sensado no requiere contacto alguno para realizar la medida y debido pues a la naturaleza de la señal ultrasónica es posible realizar mediciones en superficies o objetos donde pueden variar de forma amplia. La señal ultrasónica o la onda sonora pues, se considera ultrasónica cuando su frecuencia es más alta de lo que nuestro oído puede escuchar, es decir, por encima de los 20 kilohercios aproximadamente. Nuestro sensor ultrasónico funciona pues aprovechando el efecto Doppler, básicamente un componente del sensor, el emisor. Envía una onda ultrasónica que choca contra el objeto que queremos medir. Parte de esa onda se absorbe y otra rebota. El sensor puede medir cosas como la intensidad de la onda que regresa, el tiempo que tarda en volver o incluso si la onda llega o no llega al receptor. Con estos datos podemos obtener las características de la variable física que queremos analizar. Todo depende del uso que se le quiera o le vayamos a dar, ¿no? También hay que tener en cuenta un punto importante en un sensor ultrasónico que es el material que genera este tipo de señales, ¿no? Que sería el piezoeléctrico. Como bien lo dice ahí, es el corazón de un sensor ultrasónico. La piezoelectricidad es básicamente la capacidad que tienen ciertos materiales de generar un voltaje cuando se les aplica una fuerza. En un sensor ultrasónico, la onda que genera el material piezoeléctrico se produce aplicándole un voltaje. Eso se debe al piezoeléctrico inverso. Cuando le aplicas voltaje, el material se deforma ligeramente y esa deformación produce una onda mecánica, básicamente la onda ultrasónica. En conclusión, el funcionamiento de nuestro sensor es enviar ondas cortas de alta frecuencia de forma cíclica. Estas ondas viajan por el aire y si llegan y chocan con el objeto, estas rebotan. Algunas pues son absorbidas y la mayoría regresa como un eco. El circuito pues del sensor mide el tiempo que pasa entre que se emite la señal y se recibe el eco y con eso puede calcular la distancia del objeto. Un sensor ultrasónico pues en grandes rasgos puede medir distancias entre 20 milímetros hasta 10 metros. Sin embargo, depende de la necesidad que se le esté ejerciendo, estos valores pueden llegar a ser más precisos, como hasta de 1 milímetro de precisión. A continuación, miraremos los métodos de operación que puede tener nuestro sensor ultrasónico, pues dependiendo del tipo de medición que deseamos obtener. Como primer método, tenemos la configuración de reflexión. Este modo de operación es muy similar a un sensor de presencia convencional, pues ya que este implica la emisión de ondas sonoras de alta frecuencia y la recepción de su eco para determinar si se detectó algún objeto dentro de su rango de medición. En segundo método tenemos la configuración de ventana. Esta configuración implica o nos permite definir un rango específico de detección, ignorando objetos fuera de ese rango. Esto también es importante en algunas
aplicaciones, ya que es útil para evitar interferencias o mediciones no deseadas. Como tercer método tenemos la configuración de barrera ultrasónica bidireccional. Este método es muy similar a la configuración anterior, solamente que cuando se halla un objeto que se desea detectar, esta se interrumpe la reflexión que proviene de un reflector que está en la ventana o en el rango propuesto de medición. Como cuarto método tenemos la configuración de supresión del primer plano. Esta configuración se basa en los dos anteriores métodos que ya vimos, pues su única diferencia sería que evita medir las esquinas indeseables de los recipientes. Esto más que todo como para afectar el nivel que se esté midiendo en los tipos de recipientes, ¿no? Más que todo depende del uso que se le vaya a dar. Configuración de medidor de distancia. Este sexto método de configuración es muy parecido al primero, solamente que este se caracteriza por medir la distancia del emisor a dicho objeto. Y finalmente tenemos la configuración de barrera para detección de defectos. Pues esa configuración se caracteriza por tener el emisor y el receptor enfrentados entre sí para detectar objetos delgados como hojas, láminas o cartones. Como por ejemplo, pues puede permitir detectar cuántas hojas han sido colocadas o identificar si hay algún defecto en ellas.